Con compañeros de acá, de Jujuy, los 2 días me acompañaron y fue lindísimo trabajar con ellos, de verdad. Los dos fueron educados también en la ELAM, así que son pichones nuestros. Y eso me hizo sentir muy orgullosa, de verdad, porque están trabajando bien, están dando lo mejor de sí. Y compartimos ese momento de ver niños, que quizás es el trabajo más difícil por la comunicación, pero más hermoso, porque es lo que garantiza el futuro de cualquier pueblo. Una infancia sana, feliz, bien cuidada, garantiza a un hombre y una mujer fuerte y con posibilidades de seguir adelante. Comenzamos primero como fundación, viendo cómo se hacía. Cuando yo llegué, ya estaban trabajando en la clínica ocupada. Ahí estábamos trabajando ya. Y bueno, fue la primera brigada, la de Gangán. Bajamos a Gangán. Fue una experiencia extraordinaria porque trabajamos también con población mapuche. Y eso era la primera vez que lo hacía en mi vida. Y fue muy interesante porque el cacique, por ejemplo, que estaba, se había quedado solito en la chacra, porque sus hijos y sus nietos habían ido a un lugar que les habían preparado con unas casitas de mejores condiciones y escuela para los niños. Pero cuando terminaron de estudiar los niños, no había grados superiores. La familia no quiso regresar a la chacra, sino que quiso ir a una ciudad, como por ejemplo Córdoba, a buscar maneras de que sus hijos pudieran seguir estudiando. Pero al llegar a estas ciudades no tienen dónde vivir, se convierten prácticamente en un cultivo para la delincuencia, para cualquier tipo de problema social que se presenta. Mientras tanto, el abuelo se había quedado solo en su chacra. Como su tierra no está reconocida legalmente a su nombre, el día que él muera, si no hay alguien en esa chacra, la tierra pasa automáticamente al Estado y el Estado la vende al mejor postor. ¿Que quiénes son? Las transnacionales. Y eso es lo que estaba pasando. Y fue muy claro él hablando en su lengua, porque no hablaba muy bien el castellano, pero se le entendía perfectamente bien el dolor, la desesperación y la preocupación, porque lo que él estaba dejando para las próximas generaciones era una tierra contaminada, porque las empresas mineras, sobre todo, que son las que compran, lo que hacen es contaminar el manto freático. Y eso hace que las próximas generaciones de argentinos puedan tener serios problemas de salud. Pero bueno, eso fue lo que encontramos allí en ese momento y fue mi primera experiencia interna dentro del pueblo argentino, porque antes había venido, pero había venido a las universidades en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, con los compañeros de la solidaridad, pero nunca había trabajado de verdad, de tú a tú, con el pueblo y sobre todo la gente más humilde de ese pueblo. Y fue una experiencia que me marcó. A partir de ese momento empecé a venir prácticamente a todas las brigadas, claro, siempre que podía. Porque acuérdense que ustedes cambian de gobierno y ahí la cosa se pone a veces mala, ¿no? Pero bueno, mientras podía, vine. Por ejemplo, estuve con muchachos de la ELAM, egresados de la ELAM, en Misiones. Fue quizás la más dura de las experiencias porque fue con población autóctona en condiciones que tú dices, bueno, parece el siglo XV, ¿no? Porque son condiciones de verdad infrahumanas. Y sin embargo son mucho más felices que tú y que yo. También es verdad. El peor momento es donde están estas poblaciones lejos de las tomas de agua. Cuando están más cerca de las tomas de agua la vida es un poquito mejor, pero cuando están muy lejos es muy difícil para ellos. Así todos resisten y así todos viven con una dignidad que aquí quisiéramos nosotros, que la gente tuviera de verdad, ¿no? Todo el mundo. Por tanto, ahí fue una experiencia diferente, totalmente diferente. Palpar la necesidad de esas poblaciones te hace pensar en cuánto tú te desgastas por boberías, tonterías, y sin embargo ellos con mucho menos son mucho más felices porque son capaces de valorar mejor la vida y respetarla.
Y eso es algo que aprendemos cada vez que estamos en contacto con estas poblaciones. El sistema de salud argentino quizás fue en una época uno de los más vanguardias del continente, ¿no? Porque ustedes tuvieron inmigración alemana, inmigración italiana, y todos ellos trajeron consigo también sus propias culturas. Por ejemplo, en una época determinada Argentina había desarrollado muchísimo las matemáticas, porque copiaron las matemáticas alemanas. Después, con el tiempo, se fue perdiendo mucho, se fue privatizando mucho el sistema de salud, y llega un momento entonces que pueden tener un gran nivel, un gran desarrollo farmacológico en el país. Los medicamentos argentinos tienen muy buen nivel de verdad, y tienen unas combinaciones espectaculares que no las hay en otras partes, pero no les llega a la mayor parte de la población. No lo pueden adquirir por los precios a que son sometidos a estas cosas, y sobre todo por una medicina que no se implica en lo que de verdad debía ser, ¿no? Así, pues, la vida de un ser humano no tiene precio. Como no tiene precio, no puede ser una mercancía. Entonces no puedes lucrar con el dolor y la desesperación de un ser humano. Y eso, desgraciadamente, se fue desarrollando en el país con los distintos gobiernos. En ese aspecto hay muchas cosas que se necesita mejorar, sobre todo para esa gente que no tiene la capacidad de pagar esa medicina de primer mundo que puede haber en algunos centros de investigación del país. Primero, los medios de comunicación te venden un mundo de ensueño, ¿no? Hasta las novelas que consume a la población más humilde, ¿qué mensaje te llevan? Si tú eres pobre y te casaste con un rico, aleluya, resolviste tu problema, ya saliste. Entonces puedes ser un poco, digamos que solidarias con la gente de tu barrio. Pero los demás, ¿qué? ¿Qué pasa con la demás gente? No te importa. Y entonces ese es el mensaje. Tú mejora tu vida, los que están en tu entorno los mojas un poquito, les resuelves un poco la situación, y lo demás que se pudra, no hay problema. Y eso es lo que están bebiendo las nuevas generaciones también, el consumismo. Yo me acuerdo, la primera vez que yo salí de Cuba tenía 13 años de edad, y fui a Perú, que estaba Velasco Alvarado en el poder. Entonces nos invitaron, fuimos. Era un lugar muy interesante para mí, porque mi papá estuvo en Perú también, y yo quería conocer toda la Amazonía, las zonas donde papi había estado. Así que era un privilegio enorme, ¿verdad?, poder estar ahí. Pero en la televisión cubana, desde el triunfo de la revolución, no había propaganda, no hay propaganda. Y para mí era totalmente novedoso encender el televisor, estar viendo una película, un muñequito, y que te lo cortaran y te pusieran propaganda. Pero había una en especial, porque además son muy bien hechas normalmente esas propagandas. Y yo veo a una mujer con un paño en la cabeza, ¿no? Paño blanco. Y ella decía, si su cabello fuera un tejido, usted podría lavarlo con cualquier detergente. Pero como su cabello no es un tejido, se quitaba aquel paño blanco y aparecía un cabello rubio precioso, así todo lindo. Lávelo con champú Breck, que no tiene detergente. Y eso me lo inculqué de una manera tal que, imagínate, una niña jovencita, 13 años tenía una niña, mirando aquel, ¿qué crees? Yo pedí buscar el champú Breck, yo quería ese pelo de espanto. Es una cosa que influye, de verdad, se te va metiendo en las células. Es una cosa tremenda lo que ocurre con la gente, ¿no? Mirando tu televisión, que se supone que debe servir para educarte, para formar valores, para enseñarte a vivir con más dignidad. Resulta que lo que hace es meterte de a lleno en un mundo de consumo y buscar quién es el mejor postor y a ver cómo vives con más cosas y mejores cosas. Es de verdad difícil. La gente que todavía nació en esta sociedad y que todos los días tiene que estar sometida a esa presión, pues debe ser difícil para muchos de ellos buscar otras alternativas. No sé realmente qué capacidad podrían tener. Por eso José Martí siempre dijo que para que un pueblo sea realmente libre, tiene que ser un pueblo culto.
para que nadie lo engañe, nadie lo utilice, nadie lo manipule. Entonces es importante llegar a la gente con proyectos reales. Si las personas están cansadas de que tú le hables bonito, pero nada más, se quedaron en promesas electorales. Si tú eres capaz de hablar y mostrar de qué estamos hablando, entonces esa gente podrá empezar a reaccionar. Pero tiene que tocar. Eso es quizás lo que las brigadas médicas provocan, ¿no? Que cuando llegamos a esa población, muy poquito tiempo, muy pocas cosas podemos realmente hacer, pero de alguna manera esa gente se da cuenta de qué estamos hablando. Eso, que un médico hable contigo, te cuente, te revise al niño de punta a cabo, el otro te revise los ojitos, te diga tal cosa, lo vamos a hacer y lo logren hacer. Eso para la gente es muy importante, porque dice, bueno, a ver, ¿esta gente qué quiere? ¿Por qué vamos a cambiar este mundo? Para tener cosas como esta, vale la pena, ¿no? Entonces, de alguna manera, mostrar de qué estamos hablando es una de las pocas formas que tenemos de llegar a la gente y demostrarle con hechos por qué hay que cambiar. La salud es un derecho del ser humano. ¿Sí? Nadie en este mundo puede lucrar con el dolor de un ser humano. Eso no es correcto. Para nosotros es como un sacerdocio. Los médicos que nos educamos de verdad con amor a la profesión, sabemos que en cualquier momento, en cualquier hora del día, tenemos que estar dispuestos a ayudar a otro ser humano si fuese necesario. Así que la medicina es eso, es una carrera en la cual tú te entregas para tratar de salvar o mejorar la vida de otro ser humano, en cualquier parte del mundo, de cualquier color su piel, de cualquier ideología, de cualquier creencia religiosa. Eso no importa. Lo que importa es cómo servir a ese ser humano. Eso es medicina. Lo demás es negociar con la medicina, que son otras cosas. Ahora, la solidaridad es compartir lo que realmente tenemos. A veces tenemos muy poco. Y puede creer gente, cuando escuche estas cosas, que compartir lo poquito da menos. Pero no, estás equivocado, da a más. ¿Sabes por qué? Te lo explico. Hoy tenemos necesidad, por ejemplo, en Cuba, gran necesidad de muchas cosas. Pero yo vengo acá, a Argentina, y me regreso a Cuba, por ejemplo, con, no sé, 4 cajas de paracetamol, ¿verdad? Yo no las puedo guardar para mí cuando tenga dolor de cabeza, cuando tenga fiebre, cuando me sienta mal. No, lo que hago es compartir esas tabletas con mis compañeros que sé que no las tienen, que también las necesitan. Entonces lo que hacemos es dividir esa cantidad de tabletas para que alcance para la mayor cantidad posible de personas. Y de todas maneras, en ese sentido, tú sabes que falta mucho por hacer, pero tú empiezas a hacer algo y cuando te pase a ti y tú llegues a tener otro paracetamol, tú sabes que yo te di y tú vas a darme también a mí. Y el otro que recibió también te va a dar a ti, a mí y va a seguir. Es decir, cuando tú empiezas a dar lo poco que tienes, estás obligando a otro ser humano que tenga, por supuesto, la misma educación y capacidad que tú, de volver a dar algo más. Y entonces se amplía. En pleno periodo especial en Cuba, nosotros a veces no teníamos mucho que comer, ¿no? Y no teníamos a veces ni gas ni electricidad para cocinar. Y una amiga se hizo de una cocinita de acerrín. Acerrín es lo que queda, ¿no? A la viruta de la madera, le llamamos acerrín. Esa cocina, el problema que tiene es que prende una llama muy grande y se consume rápido. Por tanto, tienes que tener todos los platos que vas a cocinar listos para ir haciendo el que más necesita candela, al menos, ¿no? Y como éramos 3 familias, las que nos poníamos a cocinar con la cocinita de acerrín, pues una hoy preparaba pollo, la otra preparaba el arroz y la otra preparaba sopa, pongamos. Y las 3 familias comíamos de lo que habíamos preparado.
Hoy me toca a mí el pollo, mañana te toca a ti, pasado le toca al otro. Y así vamos turnando y vamos todos comiendo lo poquito que tenemos. Y en ese sentido se multiplica. Porque yo te di un poquito, el otro me dio otro poquito y yo te di otro poquito. Y con todos esos poquitos nos llenamos y somos felices. Entonces ahí nos dimos cuenta que sí, que compartir lo poco que teníamos nos hacía crecer y nos hacía sentirnos mejor como personas. Pues el Che está presente en miles y miles de seres humanos. Nosotros decimos que el argentino rompió fronteras, de verdad las rompió. Porque, por ejemplo, ir a Japón, una cultura tan diferente a la nuestra, y es una cosa impresionante, ¿no? El Che, tú dices, bueno, pero, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues sí, les llamó la atención el hombre que es capaz de ir fuera de su tierra, trabajar con otro pueblo, después luchar con otro más y después luchar con otro más, sin importar el costo que eso significaba para su vida personal. Y eso fue sembrando de verdad algo muy importante que también mostraba la coherencia del ser humano. Es decir, papi no solo decía lo que pensaba, sino que hacía lo que decía. Y eso le da una coherencia extraordinaria como dirigente revolucionario. Desgraciadamente a veces te encuentras revolucionarios que hablan bonito y dicen cosas muy hermosas, pero a la hora de la práctica no están cuando lo necesitan. Y entonces pierden el valor para la gente. Papi siempre estaba, y estaba presente y sigue estando presente. Yo fui a la India este año y tuve que ponerme brava, pero brava de verdad, no me dejaban respirar, no me dejaban caminar. Era porque el Che es de ellos, no es solamente o cubano o argentino, no, es de ellos. Entonces, era una cosa impresionante, la India. Un cariño, una explosión lo que había allí. Lo estudian, hay mucha gente que empieza a dominarlo más, ¿no? Ellos tienen muchos problemas con las traducciones, porque son 20 y pico de idiomas en la India. No todo el mundo habla inglés. Entonces hay que traducirlo a cada idioma y eso es difícil, es costoso. Pero así todo es muy, muy interesante. Cuando fui al Líbano, era un amor. A veces tú sientes vergüenza ajena, ¿sabes? Porque, no sé, me parece que a veces la gente espera más de mí de lo que yo puedo dar, ¿no? Y tiene que darse cuenta que yo soy un accidente genético. A mí me tocó el honor de ser la hija de un hombre y una mujer muy especial, pero eso ni te hace ni mejor ni peor persona, ¿no? Y tienen que entender que lo que soy es simplemente esa portadora de genes, pero nada más. Es decir, yo soy yo, ¿no? Y como médico cubana he intentado ser digna hija de mi pueblo, eso sí, y creo que lo he logrado. Pero nada más, sí, lo importante es eso realmente, ¿no? Que tú te sientas útil como persona a otro ser humano. Y eso sí te da valor. Lo demás es superficial. Pero la gente me ve como una extensión de mi papá. Yo siempre digo que yo no le llego ni a la uña del dedo gordo, pero me ven así. Entonces, también tuve el privilegio de tener una madre espectacular que nos enseñó que íbamos a recibir todas estas cosas, pero que teníamos que pararnos muy firmemente sobre la tierra y dejar pasar todo lo que nosotros no nos hemos ganado por sí mismos. Y eso ha sido fantástico en nuestra vida. Entonces distinguimos muy bien cuál es el cariño, cuál es el amor a mi papá y cuál es lo que yo me voy ganando como ser humano. Y con eso te digo que uno vive tranquilo, ¿sabes? Porque, ya te digo, ojalá yo fuera como él, ojalá, pero es difícil. Igualar a ese ser humano es muy difícil, era muy completo como persona. Por eso quizás puede ser el mejor ejemplo para nuestros hijos, para todas las generaciones, porque esa coherencia, ese valor de enfrentar la vida y de ir venciendo sus propias limitaciones físicas, como un asmático severo, por ejemplo, eso hace que sea un hombre especial. Pero además, su inteligencia, su tenacidad
Mi papá leyó por primera vez El Capital siendo muy jovencito. Y él mismo declaró que no entendió nada. Pero vuelve a leer, lo vuelve a leer, lo vuelve a leer. Y el último Capital que nosotros tenemos en Cuba, que él leyó, tiene en las márgenes del libro notas que él dice, ¿y esto cómo lo hago en Cuba? ¿Y esto cómo lo logro en Cuba? Es decir, no solamente ya dominó el Capital, sino que además es capaz de practicarlo en una sociedad muy diferente a la cual fue creada el Capital, ¿verdad? Y eso te habla de esa capacidad, esa tenacidad de seguir adelante, de buscar explicaciones, de buscar soluciones. Eso era realmente el Che, y por eso creo que puede seguir siendo un ejemplo magnífico para las nuevas generaciones. Desde hace muchos años, Fidel Castro dijo que el futuro de Cuba tenía que ser un futuro de hombres y mujeres de ciencia. Nosotros no tenemos casi recursos naturales, no somos como este país que es riquísimo, ¿no? Somos una isla pequeña del Caribe y expoliados sus pocos recursos por toda la colonización a la que fuimos sometidos. Primero los españoles y después los gringos. ¿Cuál de los dos nos dejó en tremendos problemas económicos? Pero bueno, en ese aspecto, de alguna manera, teníamos que ir buscando, ¿verdad?, soluciones a esas carencias que tenemos. Y Fidel crea un polo científico del primer momento de la revolución que se ha ido desarrollando. Cuando llega, por ejemplo, la pandemia, golpea al mundo entero, por supuesto, a nosotros también. Pero Cuba es el único país de Latinoamérica y quizás el único país del llamado tercer mundo que logra hacer 5 vacunas contra esa enfermedad. ¿Por qué? ¿Cómo lo logramos? Bueno, porque es que durante todo ese tiempo hemos seguido trabajando para prevenir enfermedades, que es lo fundamental del sistema de salud cubano. Nos dimos hace mucho tiempo, nos dimos cuenta que es más fácil prevenir una enfermedad que tener que curarla, ¿verdad? Entonces hay que prevenir. Para eso estábamos trabajando ya, por ejemplo, en vacunas para prevenir el cáncer de pulmón de células pequeñas, vacunas para prevenir cáncer de próstata, en vacunas para prevenir, por ejemplo, el cáncer de mama, para prevenir el cáncer de útero. En esas 4 estábamos trabajando ya durante mucho tiempo. Hemos hecho otras vacunas, por ejemplo, contra la meningocócica, que es realmente interesante. Y teníamos una base ya para trabajar. Por eso es que en menos de un año Cuba puede buscar soluciones y puede, implicando ese conocimiento que ya teníamos, buscar alternativas para hacer las nuevas vacunas que necesitaba. Todo eso consume, por supuesto, lo que quedaba de reservas del país. Son 2 años de pandemia cruel, difícil, como para todo el mundo, y la economía cubana se resiente mucho. Pero se resiente de una manera en la cual el gobierno de Estados Unidos hace mucho más fuerte y más cruel el bloqueo al cual estamos sometidos. Eso también se logra porque Estados Unidos, de primera y pata, sí, por decisión de ellos, nos pone en una lista de países terroristas, que según ellos somos un país que apoyamos el terrorismo, que lo sustentamos, todo porque Cuba empieza a ayudar a Colombia para terminar la guerra civil. Es decir, Cuba se pone de intermediaria en ese sentido, se presta para que los colombianos puedan llegar a un final feliz, ¿no? Y de paz. Pero eso es el detonante para que nos pongan en la lista de terrorismo. Bueno, cuando tú estás en esa lista, ningún estado del mundo puede comerciar contigo, ninguna banca. Por ley internacional, ningún banco puede sustentar un país terrorista, ¿no? Aunque sigan sustentando a Estados Unidos, sigan sustentando a Israel, que son bastante terroristas. Pero bueno, imagínate, son cuestiones que ellos plantean. La cuestión es esa, a partir de ese momento empezamos a sentir grandes carencias en la cuestión de medicamentos. Ahora en Cuba tenemos serios problemas con renglones de medicamentos y tenemos muy serios problemas también en la cuestión de insumos para los hospitales. Se gastó la reserva y no hemos podido recuperar esa reserva
porque el turismo no llega prácticamente y nosotros vivíamos a base de ese dinero que entraba del turismo. Con eso podíamos intentar comprar cosas que además son ya de por sí caras, pero para Cuba se convierten en 5 y 6 veces el precio normal, porque no podemos ir directamente a la fuente a comprar medicamentos, porque si el FBI detecta a esa empresa que nos vende a nosotros el medicamento, la sanciona. La sanciona si tiene capital de Estados Unidos, se lo retira. Si esa empresa no tiene capital de Estados Unidos, impide que los productos de esa empresa se vendan en el mercado de ellos. O impide que la gente que comercia con nosotros, su familia y sus amigos, puedan volver a pisar territorio de Estados Unidos o Norteamérica. Es decir, golpea por todos lados. Y no todo el mundo tiene la fortaleza de quedarse, ¿no? Así que, en ese aspecto, no tenemos entonces cómo buscar estos insumos, cómo comprarlos o cómo pagar un barco para que lo traiga a Cuba, porque también por ley yanqui, si ese barco toca puerto de Cuba, no puede volver a tocar el puerto de Estados Unidos por lo menos en 6 meses. Por tanto, el dueño de la naviera nos pide 3 y 4 veces lo que pediría a un país normal, ¿no? Esa es la problemática del bloqueo y eso hace que hoy el sistema de salud cubano se sienta muy resentido. Si mantenemos las mismas bases, mantenemos a nuestros profesionales, mantenemos nuestros principios, pero tenemos muchas dificultades para trabajar porque nos faltan los insumos, nos faltan los medicamentos. Y hoy estamos en una situación bien difícil. Lo que pasa es que el pueblo cubano ya ha aprendido mucho, ¿no? Y una vez un cantautor cubano dijo que era preferible hundirse en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido. Y eso es lo que nosotros en general, la mayor parte del pueblo siente. Creo que lo primero es quitarnos de encima el bloqueo. Eso es fundamental para Cuba. De ahí que haya muchos compañeros que están trabajando en este sentido en distintas partes del mundo e intentando por todos los medios que la gente tenga conciencia de que esto es criminal, es realmente criminal. Ahora, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación, cuando tienen un gran poder económico, o si son de potencia, no hablan de estas cosas. Simplemente empiezan a inventar o a deformar una realidad y lo que mucha gente puede llegar a creer es que de verdad somos terroristas. O por ejemplo, como dicen ahora, que nosotros somos traficantes de seres humanos o esclavizantes, qué sé yo, las cosas que inventan sobre los médicos que van a distintas misiones. Porque la realidad es que muchos de nuestros médicos son contratados a través de distintas organizaciones de salud y del propio Estado cubano, son contratados para trabajar en otras partes del mundo. Pero el dinero que pagan por ese servicio no va directamente a manos del cooperante. A manos de él va una parte de ese dinero, el resto va para Cuba. Porque tú como médico saliste a hacer una misión y yo como médico me quedé cubriendo lo que tú estabas haciendo. Entonces, de alguna manera, también, para que tú puedas ir para allá y yo mantener la vida del pueblo estable, tengo que hacer a veces 2 y 3 veces el trabajo, porque estoy sustituyendo a compañeros que no están. Y el pueblo necesita entonces también medicamentos, necesita insumos, y con ese dinero que recibimos se pueden hacer todas esas, compensar al que se ha quedado dentro trabajando y a la misma vez mejorar el sistema de salud del pueblo. Eso es lo que hacemos. Te pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, en Qatar tenemos un hospital de cubanos. Nos pagan muy bien por trabajar allí, pero parte de ese dinero es el que Cuba utiliza para sostener la misión en Haití, porque Haití no puede pagar un centavo. Entonces, con parte de ese dinero ganado con nuestros profesionales en Qatar, logramos que un grupo de médicos cubanos pueda estar en Haití y Haití no tiene que pagar nada, pues no puede pagar nada por eso. ¿Entiendes? Sí, eso es lo que hacemos y por eso estamos sancionados y castigados. Es una decisión muy arbitraria de esta gente, pero nosotros en Cuba decimos, con estos bueyes hay que arar, ¿no? No nos queda otra, hay que aprender a arar con ellos. Y en ese aspecto,
hay que tratar de comunicar la verdad a la gente. Que los grandes medios de comunicación no sean los únicos que llegan a los oídos del pueblo, que puedan llegar también los que hablan de verdad, los que dicen la verdad. Y eso es muy importante para Cuba, porque de alguna manera la gente tiene que darse cuenta de cuál es la verdad y presionar. Pues mira, tenemos muchos proyectos en el hospital, hay que sostener las operaciones desde el punto de vista gratuito. Para eso necesitamos mucha solidaridad, realmente mucha solidaridad. Y unirse a través de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, pueden conocer todos los proyectos, todas las necesidades que tiene el centro y por ahí comenzar a apoyar y comenzar a ayudarnos. Todo lo más sencillo, lo que parece a veces más humilde, por ejemplo, como un paquete de leche o no sé, un poco de harina, todo es necesario, porque además cuando los pacientes vienen, están aquí unos días preoperatorios y después postoperatorios tienen que estar por lo menos 3 días más. Y eso significa que hay que alimentarlo, que hay que cuidarlo y todo eso conlleva un gasto extraordinario. Así que todo el que pueda apoyar, por muy poquito que sea, siempre va a ser bienvenido para ayudar a los pacientes que hagan bien su estadía en el hospital y al hospital para seguir avanzando. Así que la brigada me pareció que fue muy buena. Desde el punto de vista de oftalmología se trabajó muy duro también. Ya tienen un gran compromiso este hospital para los próximos meses. Hay que trabajar durísimo porque solo en esos 4 días que se trabajó, porque hubo una oftalmóloga que ha trabajado 2 días antes, 180 pacientes posiblemente tengan que venir a operarse de cataratas y de tirigio. Y bueno, el hospital va a estar bien ocupado en los próximos meses. Esperemos que el pueblo argentino decida bien en las próximas elecciones y que este hospital pueda seguir adelante y pueda seguir ayudando a los que más lo necesitan. Este país ya vivió una etapa muy dura. Desaparecieron más de 30.000 seres humanos en este país. No estamos hablando de una cosa tonta. Estamos hablando de una dura realidad que ya se vivió. ¿Ustedes quieren repetir eso? ¿Quieren volver a repetir eso? Porque Jujuy está siendo casi el laboratorio de lo que ustedes ya vivieron. Entonces, de verdad, yo me fui con una sensación de que hay gente valiente, que hay gente enfrentando la situación, pero hay otra gente que no tiene idea. Y gente de este país en general que no tiene idea de lo que está pasando en Jujuy. No tiene idea. Pero además de eso, oí hoy a una señora pedir al Senado de este país, al Parlamento de este país, la intervención sobre Jujuy, porque la situación se ha desbordado totalmente. Y si no se hace, ella dijo, ustedes serán cómplices de lo que pase en Jujuy en los próximos días. Ella dijo eso. Y yo creo que puede ser una realidad tremenda. Por tanto, hay que tener en cuenta qué van a hacer ustedes con relación a esta situación. Nosotros no podemos ni siquiera, por respeto al pueblo argentino, decir algo, opinar en ese sentido. Pero sí me lleva una sensación muy triste, de desesperación de mucha gente, de impotencia ante lo que está pasando. Y eso es muy duro para un ser humano, ¿no? Así que bueno, espero que tomen conciencia del poder que tienen como pueblo y que digan, como decía el Che, la última palabra.